Bueno, soy Juan Pablo Madrigal del grupo 01 de estática y voy a pasar a resolver los diferentes casos. Bueno, entonces en el caso 1 tenemos todo el peso concentrado en un punto y dos cables que lo sostienen. Lo que nos preguntan es la longitud total del cable y la tensión del cable. Cabe aclarar que en estos problemas se desprecia el peso de los cables. Bueno, entonces aquí tenemos todos los datos conocidos que son los otorgados por el docente. Entonces, primero que todo pasé a resolver la longitud total de los cables. Acá tenemos que hacer unos cuantos cálculos geométricos que son hallar más que todo distancias, que sería hallar esta distancia XB, esta distancia HA y esta distancia HB. La distancia XB la llamo restando L menos XA, XA es un dato conocido y L también, por lo tanto lo podemos hacer, y esto da 38,5 metros. HA es DA menos C y HB es DB menos C. Entonces acá están los diferentes resultados. Entonces para hallar estos dos ángulos que los vamos a necesitar para la parte de equilibrio estático, hacemos tangente inversa de HA sobre XA y tangente inversa de HB sobre XB para así obtener los diferentes ángulos. Bueno, entonces ahora sí, para la longitud de los cables, primero para el tramo AC, podemos usar Pitágoras ya que la configuración es triangular con respecto a las distancias vertical y horizontal. Entonces el tramo AC nos da 39,537 metros y el tramo CB es de 43,854 metros. Entonces la longitud total simplemente sería la suma de estas dos secciones. Entonces ahora pasaremos al análisis estático. Primero que nada tenemos que hallar el peso. El peso lo podemos hallar con la siguiente fórmula, que sería la densidad por un cuarto del diámetro al cuadrado por pi por L, toda esta distancia horizontal, por la gravedad. Bueno, entonces ya teniendo el peso, pasamos a plantear las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces de la sumatoria de fuerzas en X, hallamos que la tensión entre A y C por el coseno de θ1 dividido el coseno de θ2 es igual a la tensión entre C y B. Y reemplazando esta expresión en la sumatoria de fuerzas en Y, hallamos TAC, que sería igual a W por el coseno de θ2 sobre el coseno de θ2 por seno de θ1 más seno de θ2 por coseno de θ1. Entonces de esta expresión conocemos todo. Conocemos el peso, conocemos los diferentes ángulos, por lo tanto la podemos hallar. Y así la tensión entre el punto A y el punto C es de 11.184,505 N. Entonces, reemplazando este dato en esta expresión, hallamos que la tensión entre C y B es igual a 12.405,598 N. Entonces así damos respuesta al primer caso. Y podemos concluir que la tensión máxima se da en el punto B con 12.405,598 N. Entonces ahora podemos pasar al caso 2. En el caso 2 preguntan lo mismo, tenemos los mismos datos conocidos excepto por XA, que simplemente era para el caso 1. Bueno, entonces para empezar a resolver esto, hacemos un corte a una distancia X, no sabemos cuál distancia. Esto es más que todo para hallar ecuaciones generales para así poder resolver. Bueno, entonces, como dije, hacemos un corte, después planteamos sumatoria de momentos con respecto al punto P. Y así hallamos, despejando pues esta ecuación, hallamos esta que sería la llamada ecuación de la parábola, que es igual a W sobre 2 veces la tensión sub 0 por X al cuadrado. Entonces pasamos a HA. Sabemos que HA es de A menos C, de la distancia vertical, por lo tanto podemos reemplazarla aquí, que está Y, pues distancia vertical. HA la conocemos y HE también, ya que conocemos de A y C y conocemos de B y C de los datos que nos otorgaron. Entonces hacemos lo mismo para HB y si dividimos HB sobre HA obtenemos la relación entre las dos alturas. Nosotros sabemos que XB es L menos XA, entonces la podemos reemplazar acá. Entonces ya teniendo esto acá, simplemente expandimos este binomio, lo pasamos al otro lado y obtenemos una ecuación de segundo grado, la cual podemos resolver por la ecuación general. Entonces haciendo esto, obtenemos que XA es igual a 30,465 metros. Cabe aclarar que, pues, como sabemos, la ecuación es de segundo grado, nos dan dos respuestas, pero la otra respuesta era negativa, por lo tanto no tendría sentido una distancia negativa. Entonces, teniendo XA,
Entonces hacemos xl menos xa hacia hallamos xb. Y entonces ya tendríamos esta parte resuelta, que son unos datos que ahora nos van a ayudar. Bueno, entonces esta vez pasaré a resolver primero el análisis estático, ya que es un poco más sencillo. Entonces para esto, primero que nada hallamos el peso por unidad de longitud, que sería una ecuación similar a la de ahora, pero esta vez tenemos que multiplicar W por L, ya que es una carga distribuida. Entonces para poderla reemplazar por una sola tenemos que hacer el área, que sería la distancia por la altura. Bueno, entonces primero pasaré a resolver la sección A. Aquí está el respectivo diagrama de la sección A. Entonces pasamos a resolver primero una sumatoria de momentos con respecto a igual a 0. Entonces hallamos que la tensión sub 0 es igual a W sobre 2HA por X al cuadrado. Estos datos ya los conocemos, por lo tanto lo podemos hallar. Y de la sumatoria de fuerzas en X, hallamos que TA en X es igual a la tensión sub 0. Como podemos hallar T sub 0, entonces ya tenemos TAX, la cual está aquí. Da un X sub 0 da 5625,227. Entonces, como TAX es igual a T sub 0, da lo mismo. Entonces, de la sumatoria de fuerzas en Y, hallamos que la tensión entre Y es igual a W por XA. De esto también ya conocemos todo, por lo tanto hallamos que la tensión de ANGE es igual a 3323,666 N. Para la tensión B, aquí está su respectivo diagrama, es algo similar. Como ya hallamos T sub 0, no hay necesidad de hacer sumatoria de momentos. También hallamos que la tensión de B en X es igual a T sub 0, y lo que cambia es que TB en Y es igual a W, no, esta vez no por XA, sino por XB. Entonces aquí lo hallamos. TBX igual a T sub 0 y TBY es igual a 5076,984 N. Entonces la magnitud de TB es igual a 7577 N y la tensión en A es 6573 N. Entonces la tensión máxima también está ubicada en el punto B y tiene sentido, ya que es el punto más alto. Entonces, para la longitud de los cables esta vez tuvimos que plantear una integral, ya resolver matemáticamente, y finalmente llegamos a esta serie. Entonces esta serie es válida con los dos primeros datos de cada de la serie, ¿cierto? Entonces hallamos que la sección A es igual a 32.144 metros, la sección B es igual a 52,81 metros, y haciendo la sumatoria de estos dos hallamos la longitud total del cable, dándole respuesta al caso 2. Bueno, entonces ahora vamos para el caso 3. El caso 3 preguntan lo mismo, los mismos datos conocidos, y esta vez es que la configuración es que el cable sostiene su propio peso. Entonces, para empezar a resolver esto, hacemos un corte en un punto X cualquiera, y en este caso sí es necesario un sistema de coordenadas. Entonces K sería la distancia horizontal. Entonces K sería igual a T sub 0 sobre W. Y la longitud de cualquier sección, sea A o sea B, es K por el seno hiperbólico de X dividido H. La distancia horizontal es K por coseno hiperbólico de X sobre K. Bueno, entonces como vemos, tenemos que hallar K. Entonces nosotros conocemos HA, que es esta distancia, es la distancia horizontal. Entonces Y sub A sería esta distancia HA, que en este caso sería 9, más K, que sería esa distancia desde el eje que definimos hasta este punto. Entonces, y como sabemos que HB, como sabemos que XB es igual a XA menos L, lo podemos reemplazar aquí. Entonces ahora despejamos esta ecuación y tenemos estas dos expresiones. Y ya de acá podemos encontrar K. K la tenemos que encontrar tanteando. Entonces, después de tantear, y pues en las dos ecuaciones debe dar lo mismo.
Entonces el valor de K que yo hallé es 48,325 sin unidades. Entonces la podemos reemplazar acá ya para encontrar las diferentes distancias. Entonces la longitud de la sección A es 30,836 metros y la longitud B es igual a 56,209 metros. Entonces con esto tenemos la longitud total, que sería la suma de estas dos secciones, que es 87,045 metros. Entonces de la sección A sacamos que T sub 0 es igual a W por K y T sub 0 es igual a TA en X, por eso no la escribe acá, y TA es igual a W por la sección en A, como lo podemos ver acá. Entonces haciendo esto y similar para la tensión B, hallamos que la tensión de ANGE es igual a 3.364 y que la tensión en B es 6.132. Por lo tanto, las magnitudes de estas diferentes tensiones da que una tensión máxima es en el punto B. Entonces con esto ya tendríamos resuelto el último caso. Entonces acá podemos observar los diferentes diagramas de cuerpo libre. Bueno, entonces vamos a respuesta a las preguntas de acuerdo a los datos que hallamos. Entonces, ¿qué diferencia hay en cada caso? La diferencia es cómo está repartido el peso. Esa es la diferencia que hay en cada caso. ¿Qué caso sería mejor aplicarlo en la vida real? El caso 3, ya que es el caso que tiene menos tensiones y se sostiene por sí mismo, entonces sería menos gasto de material, menos gasto de cosas, entonces el caso 3 sería el mejor. ¿Cuál es el caso que es más probable que falle o se reviente? El caso más probable que falle o se reviente sería el caso 1, ya que es el que tiene mayores tensiones y todo el peso está concentrado en un solo punto, por lo tanto cualquier pequeña alteración haría que las tensiones, que estos cables no fueran capaces de sostener todo ese peso, por lo tanto se rompería. ¿Cómo se podría tener una tensión menor si se da la posibilidad de cambiar la altura de los postes? Pues poniendo los postes a la misma altura tendríamos las menores tensiones en los dos lados, ya que los dos estarían sosteniendo el mismo porcentaje de peso, entonces lo haría más firme y tendríamos menores tensiones a los dos lados. Bueno, conclusiones. Primero, que si mientras un lado sea más alto que el otro, el lado más alto va a tener más tensión, ya que la tensión sería más vertical, por lo tanto estaría cargando un mayor porcentaje del peso. Entonces, otra conclusión sería, pues como ya lo dije, que el caso 3 sería mejor aplicarlo en la vida real, que el caso 1 es el más probable que falle y el caso 2, aunque es una configuración estable, pues no llega a ser tan estable como el caso 3. Entonces eso sería todo. Adiós.